Dicen que 3.950 metros es balísticamente imposible hoy. Sientes la presión del mundo mirando. El viento no conoce la historia y la bala no ve las cámaras. El Campeonato Internacional de Tiro de Precisión Mountain Ridge atrajo a los mejores del mundo. Veteranos curtidos, medallistas, olímpicos, equipos respaldados por millones en tecnología de vanguardia y patrocinio corporativo. Era el tipo de evento donde se forjaban reputaciones y nacían leyendas. Y entonces, estaba ella. Llegó sola, sin séquito, sin patrocinadores, pegados por toda su equipación, solo un estuche de rifle gastado y una presencia que parecía absorber el sonido en lugar de crearlo. Kaya Red Feather, nativa americana, a mediados de sus 30. Ojos que habían visto cosas que la mayoría solo lee en informes clasificados. La carpa de registro hervía de actividad. Los tiradores comparaban equipo, discutían patrones de viento, analizaban datos meteorológicos en tabletas. Ella hizo fila en silencio con su formulario ya rellenado en letras de imprenta precisas. El funcionario de registro apenas levantó la vista. Un tipo joven portapapeles polo con el logo del campeonato. Tomó su formulario, lo escaneó y luego se detuvo. Red Feather levantó la mirada. Primera vez compitiendo, sí. Tú entiendes que esto es un campeonato internacional, ¿verdad? Tenemos aquí tiradores olímpicos, francotiradores, militares, poseedores de récords mundiales. Ella ni parpadeó. Lo entiendo. Él la observó un momento más y luego se encogió de hombros. Está bien, estás registrada. Suerte ahí fuera. La vas a necesitar. Ella tomó su acreditación sin comentar nada y caminó hacia el área de preparación de equipo. Detrás, dos tiradores con chaquetas de equipo a juego la vieron irse. ¿Viste eso? El más alto le dio un codazo a su compañero. Está usando un rifle vintage. ¿Qué es eso de la época de Vietnam? Probablemente ni siquiera tiene una mira moderna. Se rieron y no precisamente bajo. K siguió caminando. El campo del campeonato se extendía por 3.000 acres de naturaleza salvaje de Montana. 5 estaciones de tiro, 5 distancias, 5 disparos que separarían a los impostores de la élite. Pero había un sexto desafío opcional, un disparo que solo 3 personas en la historia registrada habían logrado acertar en competición. 3.950, 2,45 millas. A esa distancia no solo peleabas contra el viento, y la elevación estabas calculando la rotación de la Tierra. El efecto Coriolis. Gradientes de temperatura a múltiples altitudes. Era matemática física e instinto fusionados en algo que rozaba el arte. La mayoría de los competidores ni siquiera lo intentaría. La sala de briefing se llenó rápido. 73 tiradores de 21 países. K tomó asiento en la última fila lejos de los grupos de equipos y compañeros de entrenamiento. El director del campeonato subió al escenario, un coronel de marines retirado, cabello plateado, el pecho lleno de cintas, incluso con ropa civil. Señoras y señores, bienvenidos a la competición de tiro de precisión más exigente del mundo. Durante los próximos 2 días, enfrentarán desafíos que pondrán a prueba todo lo que creen saber sobre tiro de larga distancia. Pasó diapositivas mostrando cada estación, perfiles de elevación, datos de viento, especificaciones de los blancos y para los valientes o los imprudentes que se atrevieran el disparo imposible. Estación 6, 3.950 mn. En los 30 años de historia de este campeonato, solo 3 tiradores lo han logrado. 2 de ellos están en esta sala ahora mismo. Estallaron los aplausos. 2 hombres se pusieron de pie para reconocerlo. Campeones leyendas en la comunidad, continuó el director. El récord actual es un agrupamiento de 4 pulgadas a esa distancia establecido hace 6 años. Muchos expertos creen que ese es el límite de la capacidad humana y mecánica. La expresión de Kaya no cambió. Ella sabía lo contrario. Tras el briefing, los competidores se dirigieron al campo de práctica. Revisión de equipo, ajustes de último minuto. Una energía nerviosa onduló entre la multitud. K encontró un carril libre al fondo.
Abrió su estuche de rifle despacio con deliberación. El arma dentro era en efecto más antigua, construida a medida, cada componente seleccionado a mano y ajustado personalmente a lo largo de años de uso. La culata mostraba marcas de desgaste que hablaban de miles de horas de entrenamiento. Esa cosa siquiera es legal para competir. Ella levantó la vista. Era el tirador del registro, ahora con equipo completo. Su rifle parecía costar más que una camioneta nueva, fibra de carbono. Mira digital, computadora, balística integrada. Cumple las especificaciones, dijo Kaya en voz baja. Sí, pero apenas se rió él. ¿Y qué disparas? ¿Munición recargada en tu garaje? Algo así. Bueno, suerte. Vas a competir contra equipo que cuesta más que la mayoría de los autos. Señaló su propio montaje. Este bebé tiene sensor atmosférico integrado y telémetro automático. Una óptica de $10,000. ¿Y tú qué tienes? Correcciones a ojo y rezos. Kaya introdujo un cartucho en la recámara y se acomodó en posición. Sus movimientos eran fluidos, entrenados sin desperdiciar nada. Disparó. A 800 milímetros el blanco registró impacto. Centro perfecto. El tirador a su lado parpadeó. Tiro de suerte. Ella no respondió. Solo recargó y disparó otra vez. Mismo resultado. 5 disparos. 5 impactos perfectos. Sin ajustes entre uno y otro. A su alrededor las conversaciones se apagaron, las cabezas se giraron. Ella se puso de pie, aseguró el arma y guardó su equipo. ¿Quién demonios es esa?, susurró alguien. Nadie. Primera vez compitiendo. Nadie dispara así. Kaya pasó junto a ellos rumbo a la salida. Mañana empezaría la verdadera competencia. Mañana entenderían que el equipo solo importaba si no sabías disparar. Rápida pregunta. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esto? Deja tu estado o tu país abajo. Veamos hasta dónde llega esta historia. El amanecer llegó frío y despejado sobre el campo de tiro de Montana. Condiciones perfectas, casi sin viento, el tipo de día con el que sueñan los tiradores. La primera estación probaba lo fundamental, 1000 milímetros, distancia estándar de enfrentamiento militar. Todos los competidores aquí podían hacer este disparo mientras dormían. Kaya sacó el número 68. Tiraría cerca del final del día. Pasó la mañana observando, aprendiendo, no solo a los tiradores, sino los patrones, cómo el viento cambiaba a medida que el sol calentaba el valle, cómo el espejismo se formaba y se disipaba, detalles que las computadoras podían medir, pero que solo la experiencia podía interpretar. Los dos poseedores de récords anteriores tiraron temprano. Ambos impactaron en el centro en los 5 disparos clínicos profesionales. El público aplaudió con respeto. El tirador del equipo caro fue a media mañana, actuación sólida, 4 impactos centrados y uno ligeramente desviado. Excelente por cualquier estándar. Competidor 68. K. Red Feather a la línea. Ella se acercó a la posición de tiro. El oficial de seguridad del campo revisó su equipo y asintió. Detrás los espectadores se reunieron. La noticia de su rendimiento en prácticas ya se había difundido. Lista cuando quieras, dijo el RSO. K se acomodó. Sin alboroto, sin rituales. Simplemente se quedó inmóvil. Primer disparo, impacto. Segundo impacto. Tercero impacto. Cuarto y quinto lo mismo. El sistema electrónico mostró su agrupación 2 pulgadas más y cerrada que la de los anteriores récords. Un aplauso educado la acompañó al salir. Buen tiro, comentó alguien. Pero esperen a que aumente la distancia. Ahí es donde el equipo marca la diferencia. Estación de 2.500 metros. Aquí el viento empezó a importar de verdad. Los sistemas asistidos por computadora ofrecían claras ventajas, datos atmosféricos en tiempo real, ajustes automáticos. K observó las banderas, sintió el aire en el rostro y calculó en su cabeza lo que las máquinas procesaban en microsegundos. Su turno llegó por la tarde. El viento había aumentado un poco con rachas del noroeste variable. Hizo un solo ajuste en la mira, cargó el primer cartucho. 5 disparos. 5 impactos, agrupación de 3 pulgadas. El tirador del equipo caro logró una dispersión de 6 pulgadas. Excelente, pero no mejor.
Miró el tablero frunciendo el ceño. ¿Cómo lo hace con ese equipo antiguo? Su compañero se encogió de hombros. Tal vez es mejor de lo que pensábamos. O está teniendo suerte. Espera a mañana. Más de 2000 Emendors. Ahí se separan los verdaderos tiradores de los aficionados. Pero en su voz ya se había colado la duda. Esa noche el director del campeonato ofreció una recepción. Patrocinadores se mezclaban con competidores. Representantes de la industria presentaban nuevas tecnologías. Era tanto negocio como deporte. Ka estaba sola en la terraza exterior mirando hacia las montañas. Las estaciones de tiro se extendían a lo lejos marcadas por banderas y blancos apenas visibles en la luz que se apagaba. Impresionante lo de hoy. Ella se giró. El coronel de marines retirado director del campeonato. Gracias, señor. Él la estudió un momento. Llevo 12 años dirigiendo este evento. He visto muchos tiradores. Tú eres diferente. ¿En qué sentido? La mayoría lucha con su equipo, compensa, ajusta. Tú disparas como si respiraras. Ka no respondió. Militar preguntó. Rama del ejército. Ella dudó. ¿Infantería? Él asintió lentamente, pero sus ojos decían que no terminaba de creerlo. Los infantes podían disparar bien, pero no así. Esto era precisión de especialista. Buena suerte mañana. Los verdaderos desafíos empiezan a los 2000 metros. Lo sé. Él regresó al interior mirando una vez por encima del hombro. Ka permaneció en la terraza hasta que cayó la noche por completo. En algún lugar de esas montañas, a distancias que la mayoría no podía ni comprender, los blancos esperaban. Desafíos que sacarían a la luz cualquier debilidad, cualquier límite. Ella ya no tenía debilidades. Las había quemado en lugares cuyos nombres no aparecían en mapas, en situaciones que solo existían en informes clasificados y en las pesadillas de quienes estuvieron allí. Dentro, el tirador del equipo Caro dominaba la conversación. Mañana empieza de verdad la competencia. 2000-2500. Ahí gana la tecnología. Ninguna cantidad de talento natural vence a un buen equipo a distancias extremas. Su audiencia asentía. Mañana demostraría que estaba equivocado. Mañana empezarían a entender con qué estaban tratando. De vuelta en su habitación de hotel, Kaya desmontó su rifle, limpió cada componente y verificó cada especificación. El arma era una extensión de ella misma, construida específicamente para su cuerpo, calibrada a su patrón de respiración, su presión de gatillo, su alivio ocular. La mayoría compraba equipo y se adaptaba a él. Ella había hecho lo contrario. El rifle se había adaptado a ella a lo largo de 10,000 horas de entrenamiento en desiertos y montañas con viento y lluvia, en condiciones que harían que la mayoría de tiradores de competición recogieran y se fueran a casa. Lo volvió a montar en la oscuridad al tacto con la memoria muscular de incontables repeticiones. Mañana la distancia aumentaría. Mañana el margen de error se reduciría. Mañana los impostores empezarían a caer. Día 2, 2000 metros. La atmósfera en el campo había cambiado. La confianza relajada del día anterior se había evaporado. La competencia se estrechaba. Tiradores que dominaban a distancias cortas luchaban con el aumento de alcance. El del equipo Caro había invertido en análisis nocturno del viento. Su equipo montó estaciones adicionales de monitoreo y las tabletas mostraban soluciones balísticas en tiempo real. Ka llegó con el mismo estuche gastado y la misma actitud silenciosa. La estación 3 exigía perfección. A 2. Si era un error de 1 mmTaps en el cálculo del viento, significaba fallar el blanco por completo. El margen de éxito medido en fracciones de pulgada en el punto de mira se traducía en pies en el objetivo. Los anteriores poseedores de récords dispararon primero actuaciones sólidas. Uno logró una agrupación de 5 pulgadas, el otro de 7 tiro de nivel profesional. El tirador del equipo Caro fue a media mañana. Su primer disparo impactó alto y a la izquierda. Consultó su computadora y realizó ajustes. El segundo disparo quedó más cerca. El tercero cerca del centro. El cuarto y el quinto fueron buenos. Dispersión de 8 pulgadas respetable pero no espectacular.
Se retiró de la línea visiblemente frustrado. Competidor 68. K se acercó a la posición de tiro. La multitud había crecido. La noticia se extendía más allá de la comunidad de tiro, y se acumulaban publicaciones en redes sociales. Una desconocida con equipo vintage estaba compitiendo contra los mejores del mundo. Tomó posición. El viento había aumentado cruzado desde la izquierda con rachas entre 12 y 15 mph. Primer disparo impacto. La multitud se inclinó hacia adelante. Segundo disparo impacto. Tercero impacto. La agrupación se cerraba. Cuarto disparo impacto. Quinto disparo centro perfecto. El sistema de puntuación calculó la dispersión 4 pulgadas más cerrada que la de cualquiera ese día. El murmullo creció. ¿Quién es ella? ¿De dónde salió ese rifle? Debe tener 40 años. No importa. Sabe disparar. El tirador del equipo Caro miró el tablero. Su compañero le puso una mano en el hombro. Creo que la subestimamos. ¿Subestimarla? Está venciendo a tiradores olímpicos con equipo de la edad de piedra. Algo no cuadra. O quizá es así de buena. Estación 4. 2500 metros. Aquí la curvatura de la Tierra empezaba a ser un factor. Los tiradores tenían que calcular no solo viento y elevación, sino la rotación del planeta, el efecto Coriolis física, que la mayoría solo veía en libros de texto. El campo se adelgazaba. Varios competidores se habían retirado y otros luchaban por siquiera tocar el blanco, mucho menos lograr agrupaciones cerradas. El turno de K llegó a primera hora de la tarde. El viento era brutal, arremolinándose por el valle con patrones impredecibles. Las computadoras caras actualizaban soluciones cada pocos segundos, intentando seguir el ritmo de las condiciones cambiantes. Ella permaneció detrás de la línea de tiro durante 2 minutos completos, observando, sintiendo, leyendo el viento como algunos leen libros. Luego tomó posición. 5 disparos en 6 minutos. Esperó entre rondas, sincronizando cada tiro con breves calmas del viento. 5 impactos. Agrupación de 6 pulgadas a 2500 metros. El público estalló aplausos reales, silbidos. No era solo buen tiro, era precisión excepcional de nivel olímpico mundial, sin equipo de nivel olímpico. El coronel de marines retirado observaba desde la plataforma de observación con expresión pensativa. Había visto muchos tiradores en su carrera. Esto era distinto. Entrenado sí, pero además endurecido por combate. La clase de precisión que nace cuando tu vida depende de cada disparo. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Sí, soy yo. Necesito que verifiques un nombre. Red Feather Kaya. Dice ser ex infantería del ejército. No, yo tampoco lo creo. Averigua lo que puedas y llámame. El tirador del equipo Caro había tenido suficiente. Se acercó a la mesa de puntuación. Quiero presentar una consulta formal. El oficial del campo levantó la vista. ¿Con qué fundamento? Inspección de equipo. Quiero que revisen su rifle. No hay manera de que dispare así con hardware tan viejo. Su rifle fue inspeccionado y aprobado antes de la competencia. Entonces, inspecciónenlo de nuevo. Busquen modificaciones ilegales, asistencia electrónica, algo. El oficial respondió. Señor, si desea presentar una queja formal, debe hacerlo por escrito con alegaciones específicas. Bien. Considérese esta mi solicitud oficial. K estaba guardando su equipo cuando el jefe de campo se acercó. Señora Red Feather. Ella levantó la vista. Hemos recibido una solicitud de inspección adicional del equipo. Está dentro de las reglas. ¿Le importaría traer su rifle a la estación técnica? Por supuesto. Lo siguió hasta el área de verificación. El tirador del equipo Caro estaba allí, brazos cruzados. 2 oficiales del campeonato esperaban. Kaya colocó su rifle sobre la mesa. Examinaron cada componente mira. Mecanismo del gatillo, culata, cañón. Pasaron detección electrónica para ayudas ocultas. Midieron, pesaron. Y compararon con las especificaciones. 20 minutos después, el jefe de oficiales levantó la vista. Todo es completamente legal. Sin asistencia electrónica, sin modificaciones ilegales. Es simplemente un rifle de precisión a medida muy bien mantenido. El rostro del tirador del equipo Caro se ensombreció.
Eso es imposible. Nadie dispara así con este tipo de equipo. Al parecer, dijo el oficial con sequedad, alguien sí. Kaya recuperó su rifle y se fue sin comentar nada. Detrás de ella la voz del tirador se elevó. ¿Quién es? ¿Dónde entrenó? Esto no tiene sentido. Mañana sería el día final. Estaciones 5 y 6, los disparos más largos, los que separaban a la élite de los legendarios, los que por fin revelarían quién era realmente Kaya Redfeather. Si esta historia te cala hasta los huesos, deja un comentario, es imparable. La noche cayó sobre el recinto del campeonato. La mayoría de los competidores se retiraron a sus hoteles revisando datos y planeando ajustes para los desafíos finales. El tirador del equipo caro se sentó en el bar del hotel con su compañero y otros 3 competidores humillados por la misteriosa mujer del rifle vintage. Llevo 15 años haciendo esto, dijo apurando su whisky. Entrenamiento militar, coaching olímpico, patrocinios de los mejores fabricantes del mundo. Y me está ganando una desconocida con un rifle más viejo que ella. Su compañero desplazaba el dedo por el teléfono. He estado buscando K. Redfeather. Nada. Sin historial competitivo, sin redes sociales, sin afiliaciones a clubes de tiro. Es raro, ¿no? Otro tirador se inclinó. Hoy todo el mundo está en línea, especialmente a este nivel. Tienen patrocinadores, publican contenido, son visibles. A menos que no quieran ser encontrados. ¿Qué significa eso? El tirador del equipo caro miró su vaso vacío. Significa que quizás sea militar. Militar de verdad, no infantería, como dijo. Operaciones especiales. De los que disparan desde distancias que ni siquiera podemos imaginar en escenarios de los que nunca sabremos nada. Vamos, si fuera una francotiradora secreta, no estaría en una competición civil, ¿no? ¿Y qué mejor manera de mantenerse afilada? Además, no es que esté buscando atención. Llega, dispara, se va, sin entrevistas, sin socializar. Es como si fuera invisible, excepto cuando está detrás del rifle. Su compañero dejó el teléfono. ¿Sabes qué? No me importa quién sea. Mañana es el día final. Más de 3000 metros. Ahí es donde el equipo por fin importa. Ahí no puedes salir adelante solo con talento bruto. Necesitas balística, computadora, sensores ambientales, lo bueno. ¿Seguro? Tiene que serlo. La física es la física. A distancias extremas necesitas tecnología. Pero su voz carecía de convicción. Al otro lado de la ciudad, K estaba sentada en su habitación de hotel, el rifle desmontado sobre la cama, cada componente dispuesto en un orden preciso. Realizaba un mantenimiento que iba más allá de la limpieza. Estaba en comunión con el arma, palpando cualquier cambio microscópico, cualquier variación en el equilibrio o la tensión. A distancias extremas, una fracción de grado importaba. El ancho de un cabello de desalineación podía significar fallar por metros. Sonó su teléfono. Número desconocido. Casi no contestó. Hola, K. Redfeather. Voz masculina profesional controlada. ¿Quién llama? Mi nombre no es importante. Lo importante es que sé quién eres. O mejor dicho, quién fuiste. Ella no dijo nada. Compañía de Fuerzas de Seguridad 13-5, Afganistán 2015-2017, Irak 2018-2019. Otros lugares que no aparecen en registros públicos. ¿Estoy cerca? Su agarre se tensó alrededor del teléfono. Te preguntas cómo lo sé. Soy el director del campeonato, coronel de marines retirado. Aún tengo amigos en lugares interesantes. Costó un poco, pero tu nombre activó algunas alertas, expediente de servicio fuertemente redactado. Múltiples despliegues clasificados con decoraciones que no pueden divulgarse. No eras infantería, ¿verdad? ¿Qué quiere?, dijo K con voz plana. Nada. Solo quería que supieras que lo sé y decirte algo. Hay un periodista aquí cubriendo el campeonato para una revista militar. Está haciendo preguntas, sintiendo curiosidad por la tiradora misteriosa que domina con equipo antiguo. Podría empezar a hurgar donde no debería. No he hecho nada malo. No, no lo has hecho. Has sido extraordinaria, pero si no quieres atención, mañana puede complicarse. Las etapas finales. Si ganas este campeonato, especialmente si logras la estación 6, serás famosa. Entrevistas, medios, verificaciones de antecedentes, el tipo de escrutinio que gente como tú suele evitar.
K guardó silencio un largo momento. No estoy aquí por fama, lo sé. Por eso llamo. Tienes una decisión mañana: ganar y aceptar la atención. O disparar lo suficientemente bien para dejar claro tu punto, pero no tanto como para hacer titulares. Me está pidiendo que pierda. Te pido que consideres las consecuencias de ganar. Para lo que vale, creo que eres la mejor tiradora que he visto en 30 años, pero también creo que valoras tu privacidad más que los trofeos. Colgó. K dejó el teléfono despacio y miró los componentes de su rifle. Este campeonato había sido una prueba para sí misma, la prueba de que seguía tan afilada, como en el terreno de que la vida civil no había embotado su filo. Pero tenía razón ganar. Significaba exposición, preguntas, atención de personas que podrían vincularla con operaciones que debían permanecer enterradas. Había pasado años volviéndose invisible. ¿Valía la pena tirar eso por la borda por un fin de semana? Empezó a rearmar el rifle. Mañana respondería esa pregunta. El periodista estaba sentado en su coche de alquiler portátil abierto, investigando. K. Red Feather. 20 horas de búsquedas no habían producido casi nada, lo cual en sí mismo era sospechoso. Hoy todos tenían huella digital, redes sociales, menciones en noticias, registros de propiedad, algo. Ella no tenía nada. Eso significaba que era nadie, o que era alguien que había trabajado muy duro para convertirse en nadie. Sus instintos afinados tras 15 años cubriendo historias militares le decían que era lo segundo. Había hecho algunas llamadas fuentes en el Pentágono, amigos en la comunidad de inteligencia. La mayoría cerró filas, pero uno dijo algo interesante. Si yo supiera algo de ese nombre, y no digo que lo sepa, te diría que tengas mucho cuidado hurgando. Hay gente que no quiere ser encontrada por buenas razones. Eso solo avivó su curiosidad. La final de mañana sería su oportunidad. Si ella ganaba, tendría justificación para pedir una entrevista. Y en esa entrevista haría las preguntas correctas, presionaría los botones adecuados, vería qué salía a la superficie. Podría ser la historia de su carrera. Francotiradora militar secreta domina competición civil. ¿Qué estaba haciendo ahora? ¿Por qué competía? ¿De qué no podía hablar? Empezó a redactar el artículo en su cabeza. En el recinto del campeonato, la seguridad hizo sus rondas finales revisando los campos y asegurando el equipo. Mañana sería el gran día, los disparos de los que nacen las leyendas. Estación 5, 3000 m. Estación 6, 3950 mt. Solo 3 personas en la historia habían logrado acertar la estación 6. Mañana alguien podría convertirse en la cuarta. El viento susurraba por el valle, llevando secretos que solo las montañas conocían. Mañana todo cambiaría. Día final. La multitud se había triplicado. La noticia de la mujer misteriosa que dominaba el campeonato se había extendido más allá de la comunidad de Tiro. Habían llegado medios locales. El periodista de la revista militar destacaba en el área de prensa cámara lista. Estación 5, 3000 mm, casi 2 millas. A esta distancia los tiradores no solo calculaban el viento y la elevación, tenían que tener en cuenta la rotación de la Tierra, los gradientes de temperatura a distintas altitudes, la densidad del aire cambiando mientras la bala ascendía y descendía. Era matemática que requería computadoras y experiencia que exigía décadas. La mayoría de los competidores tendría dificultades incluso para acertar el blanco. Los 2 anteriores poseedores del récord salieron temprano. El primero logró 3 impactos de 5 con una agrupación de 7 pulgadas, tiro excelente. El segundo lo hizo un poco mejor, 4 impactos, dispersión de 6 pulgadas. El tirador del equipo caro había mejorado su equipo durante la noche, nueva computadora balística, datos atmosféricos frescos. Apenas había dormido haciendo cálculos y simulaciones. Su turno llegó a media mañana. Se acomodó en posición. Su computadora le entregó soluciones, velocidad del viento, a múltiples elevaciones, cálculos de deriva, corrección por Coriolis, todo optimizado. Primer disparo, fallo muy a la derecha. Recalibró. Segundo disparo, impacto en el anillo exterior. Tercero, mejor cerca del centro. Cuarto y quinto, impactos sólidos. 3 de 5 en el blanco, agrupación de 8 pulgadas.
No fue su mejor trabajo, pero respetable a esa distancia. Se levantó sacudiendo la cabeza. ¡Maldito viento! La computadora no puede predecir lo impredecible. Su compañero asintió. Aún así, 3 impactos a 3000 amot. Es buen tiro, amigo. No es suficiente. Miró hacia donde K se preparaba. No si ella va a hacer lo que creo que va a hacer. Competidor 68. K se acercó a la línea de tiro. La multitud se apretó. Este era el momento que todos esperaban. ¿Podría mantener su rendimiento a una distancia tan extrema? El tirador del equipo Caro observaba desde un lado la mandíbula apretada. Kaya tomó posición. Sin computadora, sin tableta, solo su rifle. Su experiencia y cálculos ocurriendo por completo en su cabeza. Introdujo un cartucho. Exhaló despacio, observó las banderas de viento a distintas distancias. Leyó los patrones del espejismo, sintió la temperatura del aire en la piel. Primer disparo. El sensor de impacto se activó. Centro de masa. La multitud contuvo el aliento. Segundo disparo, mismo resultado. Los ojos del tirador del equipo Caro se abrieron. No puede ser. Tercer disparo, impacto. Cuarto disparo, impacto. Quinto disparo, centro perfecto. El sistema electrónico calculó la agrupación 4, 5 pulgadas a 3000 met. La multitud estalló, no aplausos educados, sino auténtico asombro. Gente de pie, cámaras destellando. El periodista tecleaba frenéticamente en su teléfono. El director del campeonato permanecía inmóvil. Había hecho la llamada, la había advertido y aún así disparó. Y no solo disparó, arrasó con el campo. Uno de los antiguos poseedores del récord se acercó a él. ¿Quién es esa mujer? Nadie lo sabe. Eso es precisión militar nivel de operaciones especiales. No es una tiradora deportiva civil. No coincidió el director en voz baja. No lo es. El tirador del equipo Caro se abrió paso entre la multitud. Llegó a la estación de puntuación y se quedó mirando los números. 4-5 pulgadas a 3000 metros, con equipo que ni siquiera debería ser competitivo. Esto es imposible. Su voz subía. Nadie dispara así. No a esta distancia. No sin entrenamiento militar, entrenamiento de fuerzas especiales. Su compañero le agarró el brazo. Tranquilo. No. ¿No lo entiendes? Hemos estado compitiendo contra alguien entrenado para matar personas desde distancias que ni siquiera podemos comprender. Esto no es deporte para ella. Es práctica. Es mantenerse afilada para lo que demonios sea que realmente hace. La multitud a su alrededor se había quedado en silencio. K guardaba su equipo inexpresiva. El periodista se abrió paso hacia ella. Señorita Red Feather, una entrevista rápida, solo unas preguntas. Ella no lo reconoció, siguió guardando. ¿Dónde entrenó? ¿Cuál es su historial militar? A nuestros lectores les encantaría saberlo. Sin comentarios. Cerró el estuche del rifle. Pero acaba de lograr una de las mejores puntuaciones en la historia del campeonato. La gente quiere saber quién es. Ella lo miró directamente por primera vez. Sus ojos eran oscuros, fríos, completamente carentes del calor que tienen los civiles. Los ojos de alguien que había visto cosas que no pueden dejar de verse y hecho cosas que no pueden deshacerse. El periodista dio un paso atrás involuntario. Sin comentarios. Ella pasó a su lado. El director del campeonato la interceptó antes de que llegara al estacionamiento. «¿No me escuchaste?» «No, señor. Disparaste mejor de lo necesario. Hiciste imposible ignorarte». «Sí, señor». «La estación 6 es en 1 hora. El disparo imposible. ¿Planeas intentarlo?» Ella sostuvo su mirada. «¿Sí?» «¿Sabes qué pasará si lo logras?» «Serás la 4ª persona en la historia. No habrá forma de evitar a los medios entonces. No podrás seguir invisible». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué?» Por primera vez en todo el fin de semana algo parecido a una emoción cruzó su rostro. «Porque puedo. Porque hay un blanco ahí fuera que casi nadie puede acertar. Y necesito saber si sigo siendo capaz de hacer cosas imposibles». Él la estudió largo rato. «Ya sabes que lo eres. Tal vez, pero necesito probármelo a mí misma.
Aunque me cueste la privacidad del anonimato, algunas cosas importan más. Él asintió lentamente. De acuerdo. Pero entiende que cuando hagas ese disparo, y creo que lo harás, tu vida cambiará. La gente querrá saber quién eres, qué has hecho, dónde entrenaste. Y algunos no dejarán de escarbar hasta encontrar respuestas. Que escarben. Ella caminó hasta su vehículo, abrió el portón trasero, se sentó y miró hacia las montañas donde esperaba la estación 6. 3.950 metros, 45 millas. Un disparo que desafiaba la creencia racional. Solo 3 personas lo habían logrado. En una hora intentaría convertirse en la cuarta. Si ese giro te pegó distinto, dale like para que sepamos que estás dentro. Estación 6. El recinto del campeonato se había transformado en algo cercano a un espectáculo. La multitud había crecido más allá de la capacidad. La gente se alineaba en las colinas con vista al campo de tiro. Habían llegado camiones de noticias locales. El periodista de la revista militar se había colocado para obtener la mejor cobertura. 3.950 millas, 45 millas. El blanco apenas era visible, incluso con binoculares, una marca de precisión del tamaño de un plato, a una distancia en la que la mayoría ni siquiera podía distinguir claramente el paisaje. La física era abrumadora. La bala viajaría casi 5 segundos, caería más de 30 pies y derivaría lateralmente según las condiciones del viento a múltiples altitudes. La rotación de la Tierra la empujaría de lado. Temperatura, humedad e incluso la presión barométrica jugaban un papel. Era matemática, meteorología y puntería fusionadas en algo que iba más allá del deporte. Era arte. Solo 3 personas en 30 años lo habían logrado. La primera, un ex Navy SEAL. La segunda, un campeón olímpico. La tercera, un ingeniero contratista de defensa que diseñó el sistema de computación balística que hoy usaba la mitad de los competidores. Los 3 estaban presentes observando. El director del campeonato tomó el micrófono. Señoras y señores, estamos a punto de presenciar los intentos en la estación 6, el disparo imposible. Les recuerdo que es opcional. Ningún competidor está obligado a intentarlo. El éxito es raro. El fracaso es lo esperado. Lo que importa es el valor de intentarlo. Hizo una pausa. 10 competidores se han inscrito para intentar la estación 6 hoy. Procederemos según el orden de la clasificación actual. Eso significa que nuestra última tiradora será la competidora 68, Kaya Redfeather. La multitud murmuró. Todos querían ver qué podía hacer a esta distancia. Los primeros 9 intentos oscilaron entre respetables y desastrosos. 2 tiradores se quedaron a menos de un pie del blanco, tiro excepcional por cualquier estándar, pero cerca no contaba en la estación 6. El tirador del equipo caro lo intentó. Su computadora le dio soluciones, su equipo era impecable, su técnica perfecta. La bala impactó a 3 pies a la izquierda del blanco. Se incorporó despacio sacudiendo la cabeza. Sabía que había hecho todo bien. El disparo simplemente estaba más allá de los límites de la predictibilidad. 9 intentos, 9 fracasos. Competidora 68. K se acercó a la estación 6. La multitud quedó en silencio. Este era el momento. O era verdaderamente excepcional o había tenido suerte. Este disparo lo demostraría. El periodista acercó el zoom de su cámara. Fuera cual fuera el resultado, esa sería su imagen principal. Ella llegó a la posición de tiro y se detuvo. No se colocó de inmediato. En su lugar permaneció detrás de la línea completamente inmóvil durante 3 minutos completos, leyendo, sintiendo, procesando. El viento era variable entre 8 y 14 mph cruzado desde el noroeste, pero no era consistente a todas las altitudes. Cerca del suelo un patrón. A 500 metros de elevación otro. En el blanco potencialmente uno distinto. La temperatura había subido 7 grados desde la mañana, lo que cambiaba la densidad del aire y el rendimiento de la bala. El blanco estaba en una cresta. El terreno creaba microclimas, corrientes impredecibles. Cada variable importaba. Cada cálculo tenía que ser perfecto. Tomó posición. La multitud contuvo la respiración al unísono. La respiración de K se ralentizó y se hizo más profunda.
Su ritmo cardíaco descendió. Estaba entrando en el estado que los francotiradores llamaban la zona donde el arma se convertía en una extensión del cuerpo, donde instinto y entrenamiento se fusionaban en algo trascendente. Introdujo un cartucho de carga personalizada con pólvora medida con precisión bala, seleccionada a mano y vaina disparada y recalibrada exactamente 3 veces para una consistencia óptima. Las retículas se asentaron en un punto que no era el blanco. Apuntaba a la izquierda y alto, compensando el viento y la caída que aún no habían ocurrido, pero que lo harían en los siguientes 5 segundos. Su dedo tocó el gatillo. La presión era familiar, conocida. Había apretado ese gatillo 10,000 veces. Exhaló a medias, sostuvo, presionó. El rifle retrocedió. La bala salió del cañón a 2,800 pies por segundo. Luego vino el peso del tiempo. A esta distancia, incluso el sonido llegaba con retraso. El impacto ocurriría antes de que el sonido regresara a la línea de tiro. K permaneció en posición sin moverse, observando por la mira. 5 segundos se sintieron como 5 horas. Entonces, el sensor de impacto registró centro perfecto. La multitud estalló. La gente gritaba, saltaba. El ruido era ensordecedor. El sistema electrónico de puntuación lo confirmó: 3,950 metros, impacto en el centro de masa, margen de error inferior a 2 pulgadas. La cuarta persona en la historia, la primera mujer, la mejor agrupación en los registros del campeonato. El tirador del equipo Caro permaneció inmóvil. Su expresión había pasado de la frustración a algo cercano al asombro. «No es humana», susurró. «Eso no es posible para un ser humano». Su compañero no respondió. Solo miraba la pantalla de puntuación. Los anteriores poseedores del récord se acercaron al director del campeonato. «¿Quién es?», dijo el exil con voz tensa. «Necesito saberlo. Ese disparo requiere un entrenamiento que no existe en programas civiles. Es precisión de nivel operativo. Lo sé. Entonces dínoslo». El director negó con la cabeza. «No me corresponde. Si ella quiere que lo sepan, se los dirá». K se puso de pie, aseguró el arma y comenzó a guardar su equipo. El periodista se abría paso entre la multitud con la cámara en alto. «Señora Red Feather acaba de hacer historia. ¿Cómo se siente?». Ella no respondió. Siguió guardando. «Por favor, solo unas preguntas. ¿Dónde aprendió a disparar así? ¿Antecedentes militares, fuerzas especiales?». Cerró el estuche del rifle y lo levantó. «El público tiene derecho a saber. Es la mejor tiradora que nadie ha visto jamás a esta distancia. ¿De dónde viene esa habilidad?». Ella se detuvo y se volvió para mirarlo directamente. «¿Quiere saber dónde aprendí a disparar?». «Sí, absolutamente. En lugares que no existen en los mapas, en situaciones que nunca ocurrieron oficialmente contra blancos, que no eran de papel, aprendiendo de personas cuyos nombres nunca conocerás, entrenando en condiciones que romperían a la mayoría de los civiles mentalmente, antes de quebrarlos físicamente». Los ojos del periodista se abrieron. «Entonces, eras operaciones especiales». «Fui una soldado que hizo lo que había que hacer. Ahora soy una civil que quiere que la dejen en paz». Ella pasó junto a él rumbo al estacionamiento. El director del campeonato la interceptó a mitad de camino. «Menudo disparo». «Gracias, señor. Sabes que esto no ha terminado, ¿verdad? Ese periodista no se detendrá. Otros empezarán a hurgar. Tendrá solicitudes de entrevistas, ofertas de patrocinio, cineastas de documentales. Te acabas de volver demasiado interesante para ignorarte. Lo sé. ¿Algún arrepentimiento?». Ella pensó un momento. «No. Algunas cosas valen el precio. ¿Qué vas a hacer ahora? Recoger mi trofeo, conducir a casa, volver a mi vida tranquila mientras dure. Y cuando descubran quién eres de verdad, qué hiciste de verdad, lo descubrirán, pero tendrán que trabajar para ello. Dejé de esconderme, pero tampoco voy a regalar la historia». Siguió hacia su vehículo y cargó su equipo. La multitud seguía celebrando, aún procesando lo que había presenciado. Un disparo 2,45 millas. Ejecución perfecta. El tipo de disparo que separa a la élite de los legendarios. Pero para Kaya, Red Feather, no se trataba de leyenda ni de fama.
Se trataba de demostrarse a sí misma que aún tenía las habilidades que la habían mantenido con vida, en lugares donde la muerte era el resultado por defecto. Ya lo había probado. Ahora venía la parte más difícil: vivir con la atención que traería esa prueba. El periodista ya estaba escribiendo. Su artículo prácticamente se redactaba solo. Mujer misteriosa domina campeonato internacional. Disparo perfecto a distancia imposible. Antecedentes militares. Se niega a comentar. Se volvería viral en cuestión de horas. K lo sabía y lo aceptaba. Algunos precios valen la pena. Algunos disparos valen la pena incluso cuando conoces las consecuencias. La ceremonia de premiación estaba programada para el atardecer. K había considerado saltársela y marcharse conduciendo, pero eso solo alimentaría la especulación y el misterio. Mejor aceptar el trofeo, no decir nada y dejar pasar el momento. Regresó al recinto del campeonato mientras el sol caía hacia las cumbres. La multitud era aún mayor. La noticia se había extendido por toda la región. Una mujer acababa de lograr la mejor puntuación en la historia del campeonato, y la gente quería presenciar el momento. El escenario estaba montado cerca de la plataforma principal: pancartas de patrocinadores, cámaras de medios, funcionarios del campeonato con atuendo formal. K se acercó con la misma ropa práctica que había usado todo el fin de semana. Sin ceremonia, sin espectáculo. El director la vio llegar y asintió con respeto. Los demás tiradores destacados ya estaban reunidos. El del equipo caro evitó el contacto visual. Su compañero ofreció un asentimiento renuente. Los antiguos poseedores del récord la estudiaban con curiosidad sin disimulo. Señoras y señores, tomó el micrófono el director. Gracias por acompañarnos en la ceremonia de premiación del Campeonato Internacional de Tiro de Precisión Mountain Ridge. Un aplauso recorrió a la multitud. Repasó las categorías: tercer lugar, segundo lugar, premios especiales por innovación de equipo y deportividad. Luego, el momento principal. Y ahora, el título del campeonato. Este año presenciamos algo verdaderamente extraordinario. Una competidora que dominó cada estación, que disparó con equipo vintage y precisión moderna, y que logró lo que solo otros 3 en la historia habían conseguido. Hizo una pausa para el efecto. Con una puntuación final que rompe múltiples récords del campeonato, incluyendo la agrupación más cerrada jamás registrada a 3.000 metros y un impacto exitoso en la estación 6 con un margen de error de 2 pulgadas. La mejor de la historia, su campeona Kaya Red Feather. La multitud estalló. El aplauso fue atronador. Kaya subió al escenario, aceptó el trofeo y estrechó la mano del director. ¿Le gustaría decir unas palabras? Le ofreció el micrófono. Ella lo miró un largo instante, luego a la multitud, cientos de rostros, cámaras, dispositivos grabando. Podía marcharse sin decir nada y mantener el misterio, o hablar brevemente con cuidado y controlar el relato antes de que otros lo hicieran por ella. Tomó el micrófono. Gracias. Su voz era tranquila, pero se proyectó por todo el recinto. Este campeonato representa a los mejores tiradores del mundo. Estar aquí compitiendo contra tanto talento ha sido un honor. Hizo una pausa y eligió sus palabras con cuidado. Alguien me preguntó antes dónde aprendí a disparar. La verdad es que aprendí al servicio de mi país en lugares y situaciones que no puedo comentar, de instructores cuyos nombres no compartiré. Las habilidades que demostré este fin de semana son el resultado de un entrenamiento que me preparó para circunstancias que espero que ninguno de ustedes tenga que enfrentar. La multitud guardó silencio, escuchando atentamente. No estoy aquí por fama. Estoy aquí porque un guerrero que no mantiene sus habilidades deja de ser un guerrero. Se convierte solo en alguien con recuerdos. Necesitaba saber si seguía afilada, si los años de vida civil tranquila habían embotado el filo que pasé una década perfeccionando. Miró directamente al periodista de la revista militar. Este fin de semana respondió esa pregunta. El resto: quién fui, qué hice, dónde serví. No es de dominio público por buenas razones. Razones que protegen a personas que aún están en peligro y respetan operaciones que deben permanecer clasificadas. Les pido que respeten eso. Devolvió el micrófono al director. Gracias por la competencia. Felicidades a todos los tiradores.
Ha sido un privilegio. Bajó del escenario. La multitud volvió a aplaudir, pero ahora era distinto, respetuoso, comprensivo. El tirador del equipo caro se acercó a ella mientras bajaba las escaleras. «Oye». Ella se detuvo y lo miró. «Me equivoqué contigo. Con el equipo, con todo». Extendió la mano. «Ha sido el tiro más impresionante que he visto en mi vida y llevo 15 años en esto». Ella le estrechó la mano. «Eres un buen tirador. Tu equipo es excelente, pero el equipo no lo es todo». «No, no lo es». Su compañero se unió a ellos. «¿En serio? ¿Dónde entrenaste? No tienes que decirlo con detalle, pero... ¿Qué unidad? Rangers Fuerzas Especiales». La expresión de Kaya no cambió. «Aprecio la curiosidad, pero quise decir lo que dije en el escenario. Algunas cosas permanecen clasificadas. ¿Eras francotiradora? ¿Designación oficial?» Ella no respondió. Simplemente tomó su estuche del trofeo. El ex Navy SEAL, que antes había tenido el récord de la Estación 6, se acercó. «Sé que no puedes hablar de detalles y lo respeto, pero estuve en equipos 10 años. Reconocí el conjunto de habilidades. No eras ejército regular, eras otra cosa». K sostuvo su mirada. Entre ambos pasó un instante de comprensión, el reconocimiento de una experiencia compartida, de un entrenamiento que empujaba más allá de los límites humanos normales, de situaciones que los civiles no podían comprender. «Cuídate», dijo ella en voz baja. Él asintió. «Tú también». Ella caminó hacia el estacionamiento. El sol ya se había puesto por completo, y la oscuridad de la montaña se asentaba sobre el valle. El periodista la interceptó una última vez. «Señora Red Feather, por favor, solo una pregunta. Ya di mi declaración en el escenario. Lo sé, pero hay rumores sobre una francotiradora que operó en Afganistán, múltiples bajas confirmadas a distancias superiores a 2. Ceros en el apoyando a equipos de operaciones especiales. Los registros están clasificados, pero la gente habla. ¿Fuiste tú?» K se detuvo y se volvió para enfrentarlo por completo. «Si tal persona existiera, y no estoy confirmando que exista, ¿no cree que habría buenas razones para que su identidad permaneciera protegida? ¿No cree que exponerla podría ponerla a ella o a sus antiguos compañeros en riesgo? Pero el público tiene derecho a saber. El público tiene derecho a vivir seguro en un país defendido por personas que hacen cosas difíciles en lugares oscuros. Ese es el derecho que importa, no satisfacer la curiosidad sobre operaciones clasificadas». Ella siguió caminando. Él le gritó detrás: «Voy a escribir la historia con o sin su cooperación». Ella no miró atrás, llegó a su vehículo y cargó el equipo. El director del campeonato apareció junto a su camioneta. «Manejaste eso bien. Gracias, señor. Para lo que vale, creo que tomaste la decisión correcta, venir aquí, competir, demostrar que aún lo tienes. Hay personas que pasan toda la vida preguntándose si perdieron el filo. Tú ya lo sabes». «Sí, señor. ¿Qué sigue para ti?» «Lo mismo que antes, vida tranquila, enseñar ocasionalmente clínicas de tiro, intentar encontrar propósito en el mundo civil. Siempre serás una guerrera. Lo sabes, ¿verdad? El uniforme se quita, pero la guerrera no». Ella asintió lentamente. «Sí, señor. Estoy aprendiendo eso». Subió a su camioneta y arrancó el motor. A través del parabrisas veía el recinto del campeonato, las luces. La celebración, gente que había presenciado algo extraordinario, sin comprender del todo lo que había visto. Habían visto tiro perfecto, dominio técnico, precisión que rompía récords. No habían visto las 0 horas de entrenamiento bajo el calor del desierto a 38 grados, los miles de disparos en condiciones de montaña heladas, los tiros hechos agotada, estresada, asustada, los cálculos realizados bajo presión de vida o muerte. Habían visto el resultado, no el costo. Y estaba bien. El costo le pertenecía a ella. Salió del estacionamiento, dejó atrás las luces y el ruido, y condujo hacia las montañas y la oscuridad silenciosa más allá. Detrás de ella, el periodista ya estaba publicando su artículo. Mujer misteriosa domina campeonato de tiro con precisión militar. En una hora tendría 10,000 vistas. En un día, 100,000. Su vida tranquila estaba terminando. Lo sabía y lo aceptaba.
Algunas cosas valen el precio. Algunos disparos valen la pena incluso cuando sabes que lo cambiarán todo. 3 días después, el teléfono de K no dejaba de sonar ofertas de patrocinio, solicitudes de entrevistas, productores de documentales, incluso un agente de Hollywood, queriendo hablar del potencial cinematográfico de su historia. Los ignoró a todos. Regresó a su pequeño rancho en el norte de Montana, 200 acres de soledad, el vecino más cercano a 4 millas tal como le gustaba. Pero la atención no se detuvo. El artículo de la revista militar se volvió viral, y otros medios lo replicaron. Los foros militares explotaron con especulación. Personas que habían servido empezaron a comentar, algunos afirmaban haber trabajado con ella. Otros debatían su verdadero trasfondo. La mayor parte era especulación, parte se acercaba a la verdad. Nada era lo suficientemente preciso como para comprometer la seguridad operativa. Aún así era incómodo. Estaba alimentando a sus caballos cuando un vehículo apareció en el largo camino de tierra que conducía a su propiedad, un SUV negro, placas gubernamentales. No se sorprendió. Bajaron 2 hombres, trajes y porte profesional. A uno lo reconoció de inmediato. El sargento mayor Red Feather, su antiguo comandante ya retirado, aunque el rango aún le quedaba como la piel. El coronel Reeves. Ella dejó el balde de alimento. No esperaba verte aquí. Tampoco esperaba verte por todo Internet. Por cierto tiro, increíble. Gracias, señor. El segundo hombre dio un paso al frente, más joven, mirada aguda. Señorita Red Feather. Soy el agente Morrison de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Necesitamos hablar. Ella señaló la casa. El café va por mi cuenta. Se sentaron en la mesa de su cocina, la misma mesa donde había desmontado y vuelto a montar su rifle incontables veces, donde había calculado disparos de los que nunca habló, donde había intentado dejar la guerra atrás. Morrison abrió una tableta. Has creado una situación considerable. Disparé en una competición. No se comprometió nada clasificado. No directamente, pero has atraído atención del tipo que nos complica el trabajo. La gente hace preguntas, investiga tu pasado. Algunos son periodistas, otros son servicios de inteligencia extranjeros interesados en las capacidades de los francotiradores estadounidenses. El coronel Reeves se inclinó hacia adelante. K, sabes que respetamos tu servicio. Tu expediente es ejemplar, pero la seguridad operativa importa. Hay personas con las que trabajaste que siguen desplegadas, misiones que continúan activas. Tu exhibición pública de habilidades ha creado asociaciones que elementos hostiles podrían explotar. Nunca confirmé mi rol real. No hacía falta. Cualquiera con conocimiento táctico que te viera disparar sabe que no estás entrenada como deportista. Eres operativa, y ese es el problema. Morrison mostró un documento. Hemos estado monitoreando comunicaciones. 3 agencias de inteligencia extranjeras han marcado tu nombre. Están haciendo verificaciones de antecedentes, intentando identificar tu historial de despliegues y las operaciones que apoyaste. No encontrarán nada útil. Mis registros están sellados. Los registros pueden reconstruirse. El personal que sirvió contigo puede ser identificado y cuestionado. Es un rompecabezas y con tiempo y recursos suficientes los rompecabezas se resuelven. Kaya sirvió café. Sus manos estaban firmes. ¿Qué quieren de mí? Queremos que vuelvas a desaparecer. Rechaza todas las entrevistas. Deja de hacer apariciones públicas. Deja que la historia muera. No he dado entrevistas, pero tampoco te estás ocultando. Vives con tu nombre real. Tu propiedad está registrada. Eres localizable. Necesitamos que no lo seas. Ella dio un sorbo. ¿Quieren que me traslade? Cambiar tu identidad si es necesario. ¿Y si me niego? La expresión de Morrison se endureció. Entonces, ¿aceptas la responsabilidad por cualquier compromiso operativo que resulte de tu decisión de exhibir conjuntos de habilidades clasificadas en un foro público? El coronel Reeves levantó una mano. No hagamos amenazas, K. Nadie cuestiona tu derecho a vivir tu vida, pero sabes cómo funciona esto. Tuviste acceso a información sensible. Apoyaste operaciones que siguen clasificadas. Tienes una obligación continua de proteger esa información. Lo entiendo, señor. ¿De verdad?
Porque ese disparo en la Estación 6 no fue solo impresionante. Fue una demostración de capacidades por las que la mayoría de las naciones pagaría millones para comprender metodologías de entrenamiento, procesos de selección, especificaciones de equipo. Acabas de dar una clase magistral de la doctrina estadounidense de tiro de precisión. Ella dejó la taza. Fui soldado. Hice mi trabajo. Gané mi baja. Debería poder competir en competiciones civiles sin que mi gobierno me diga que me esconda. No te equivocas, dijo Reeves en voz baja. Pero los derechos y la realidad no siempre coinciden. La realidad es que sigues siendo inteligencia valiosa, no solo por lo que sabes, sino por lo que representas la prueba de que Estados Unidos entrena a personas para rendir a niveles que parecen sobrehumanos. Eso tiene implicaciones estratégicas. Morrison se puso de pie. No te ordenamos nada. Solicitamos cooperación. Rechaza entrevistas, minimiza la presencia pública, deja que la historia se apague. Y si no se apaga, tendremos otra conversación, una que podría involucrar obligaciones legales relacionadas con información clasificada. Se fueron poco después. K observó cómo el SUV desaparecía por el camino de tierra. Entendía su preocupación. Había pasado años en las sombras por buenas razones. Salir al foco creaba riesgos no solo para ella, sino para las personas con las que sirvió, y los programas que apoyó, las capacidades que Estados Unidos prefería mantener ambiguas. Pero estaba cansada de esconderse, cansada de ser invisible. El campeonato había sido su forma de demostrarse que aún existía, que seguía siendo capaz, peligrosa. Tal vez había sido egoísta. Su teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido: vi tu tiro. Impresionante. Deberíamos hablar. Oportunidades para alguien con tus habilidades. Responde para detalles. Lo borró. Luego otro de un número distinto. Sé quién eres. Lo que hiciste. Historia que vale dinero. Llámame. Borrado. Luego otro más y este la hizo detenerse. Sargento Mayor Red Feather. SEAL Team 6 retirado. Trabajé con tu unidad en 2017, provincia de Helmand. Salvaste la vida de mi equipo con un disparo a 1800 metros. Quiero agradecértelo personalmente. Sin medios, solo respeto entre guerreros. Miró ese mensaje largo rato. La operación mencionada era clasificada, pero había ocurrido. Ella había hecho ese disparo. Había neutralizado una posición enemiga que amenazaba la extracción de un equipo SEAL. Salieron con vida gracias a ella. Respondió: reunión en el Grizzly Bar. Whitefish mañana. 18:00 sí. Ven solo. Pasó el resto del día considerando sus opciones: desaparecer de nuevo como le pedían, o vivir abiertamente aceptando las consecuencias. La guerrera en ella quería luchar, negarse a esconderse de gente que no había hecho nada para ganarse el derecho a conocer su historia. Pero la profesional entendía la seguridad operativa y que algunas victorias no valían el costo. Aún no había decidido cuándo se fue a dormir esa noche, pero sabía una cosa con certeza: el campeonato lo había cambiado todo. Para bien o para mal, Kaya Red Feather ya no era invisible, y la invisibilidad había sido su única protección real. El Grizzly Bar estaba en las afueras de Whitefish, Montana, un lugar local frecuentado por veteranos buena gente, que entendía que algunas preguntas no se hacen. K llegó temprano y tomó una mesa en un rincón con vista clara a la entrada. Los viejos hábitos nunca mueren. Pidió café negro y vigiló la puerta. El bar tenía esa sensación cómoda de lugar vivido. Madera oscura, fotografías descoloridas de la historia de Montana, en las paredes unos cuantos habituales en la barra, cuidando sus cervezas mientras veían un partido de fútbol en la televisión sin sonido. Espacio seguro, espacio de guerreros. Él entró exactamente a las 18:00, a mediados de sus 40, en forma, moviéndose con la confianza contenida de alguien que había operado al más alto nivel. Vaqueros gastados y camisa de franela. Pero su porte gritaba operaciones especiales, la forma en que escaneó la sala, la economía precisa de movimientos, la alerta que nunca desaparecía del todo. La vio y se acercó sin dudar. Sargento Mayor Red Feather. Ahora es solo K. Él extendió la mano callosa, agarre firme. Jack Thornton.
Indicativo Havoc 6. Ella la estrechó y recordó la operación al instante. Provincia de Helmand 2017. Emboscada talibán. Estabais fijados en un complejo 2 heridos. ¿Lo recuerdas? Recuerdo todas. Se sentó frente a ella. Una camarera se acercó, tomó nota whisky para él, otro café para ella, y los dejó solos. Jack se recostó y estudió su rostro. Ese disparo nos salvó la vida. No podíamos extraer bajo fuego. El apoyo aéreo estaba a 20 minutos. Habríamos perdido a los 2 heridos, quizá a más, si no hubieras eliminado ese nido de ametralladoras. Hacía mi trabajo 1. 800 metros viento cruzado, a través de una abertura de ventana no más grande que un portátil bajo presión. Eso no fue solo hacer tu trabajo. Fue arte. K bajó la mirada al café. Sacaste a tu gente. Eso era lo que importaba. Por ti. Mi jefe de equipo escribió una recomendación. Intentó conseguirte una medalla. Se bloqueó en niveles superiores. Seguridad operativa. Dijeron que no podían reconocer algo que oficialmente no había ocurrido. No necesitaba una medalla. Tal vez no, pero merecías reconocimiento. Ese día salvaste 6 vidas estadounidenses con una sola bala. Llegaron las bebidas. Jack alzó su vaso. Por la precisión. Y por los guerreros que la practican cuando todo está en juego. Brindaron. K dejó la taza. Dijiste que seguiste la cobertura del campeonato. ¿Cómo lo conectaste conmigo? El disparo de la estación 6. La forma en que te quedaste ahí antes leyendo el viento sin prisa. La misma precisión paciente que vi con binoculares hace 5 años cuando nos estaba salvando el pellejo. El mismo estilo. Tenía que ser tú. Buena observación. Llevo mucho tiempo en esto. Reconoces la excelencia cuando la ves 2 veces. Hizo una pausa. También vi al periodista husmeando, y a los tipos del gobierno apareciendo en tu rancho. Te está cayendo presión por salir a lo público. Algunos piensan que deberías desaparecer otra vez. Que se jodan. Su voz era baja pero intensa. ¿Crees que vamos a dejar que un periodista o inteligencia extranjera quemen a la persona que nos mantuvo con vida? No va a pasar. No quiero que nadie se meta en problemas por mí. Demasiado tarde. Ya te metiste en problemas por nosotros. Varias veces. Pregunté, hablé con gente de otros equipos Delta Rangers, boinas verdes. Tu nombre aparece, siempre la misma historia, disparo imposible, sincronización perfecta, misión salvada. Se inclinó hacia adelante. Apoyaste más operaciones de las que probablemente recuerdas. Nosotros sí las recordamos. Kaya sintió algo desconocido calentándole el pecho. No orgullo, algo más profundo. Reconocimiento. Comunidad. Hay una red, continuó Jack. Operadores retirados, gente que recuerda las sombras. Cuidamos de los nuestros. Ese periodista que no deja de llamarte su historial ya está señalado. Nada ilegal, pero si publica información clasificada tendrá problemas. Problemas federales. Jack, no estoy amenazándolo. No digo eso. Digo que la comunidad está observando y asegurándose de que se respeten los límites. Tú nos protegiste allí fuera. Nosotros te protegemos aquí. Así funciona esto. El partido terminó. El bar se volvió más silencioso, más íntimo. ¿Qué haces ahora?, preguntó K cambiando de tema. Contratación privada. Firma de seguridad. Entrenamos equipos de protección ejecutiva, seguridad corporativa, unidades militares extranjeras aliadas. Asesoría táctica. Paga mejor que la jubilación militar y hay menos burocracia. Lo echas de menos. Las operaciones todos los malditos días. Esa claridad de propósito, el trabajo en equipo, saber exactamente qué hay que hacer y tener las habilidades para hacerlo. Giró el whisky. Pero la política, las reuniones interminables, los oficiales que nunca se desplegaron tomando decisiones tácticas. Eso no lo echo de menos. Sí sé a qué te refieres. Te está costando. La transición. K pensó su respuesta. Pasé 10 años con un propósito claro, proteger al equipo, hacer el disparo, completar la misión. Y de repente eres civil y nadie necesita esas habilidades. Nadie entiende lo que puedes hacer ni por qué importa.
es porque los civiles piensan en otros términos. No entienden que la precisión, la disciplina y la capacidad de rendir bajo presión son habilidades universales. Solo ven veterana y creen que solo sirves para guardia de seguridad o policía. Exacto. Jack sacó una tarjeta y la dejó sobre la mesa. Thornton Security Solutions. No somos un contratista típico, somos selectivos. Solo operadores de primer nivel, SEAL Delta Recon. Entrenamos a gente que necesita habilidades reales, no teatro táctico. Kaya tomó la tarjeta papel de calidad diseño sencillo profesional. Podríamos usar a alguien con tu conjunto de habilidades, continuó Jack. Puesto de instructora enseñando tiro de precisión a profesionales especialistas en protección ejecutiva, consultores de seguridad, gente que de verdad podría necesitar hacer un disparo difícil para proteger a un cliente. No busco volver a zona de combate. Esto no es zona de combate. En casa, horario normal, buen sueldo, beneficios médicos. Y lo más importante, trabajarías con gente que entiende de dónde vienes. Sin explicaciones, sin traducir el lenguaje de los guerreros a términos civiles. Solo profesionales que respetan el oficio. Enseñar, transmitir lo que aprendiste por las malas, en lugares que te pusieron a prueba más allá de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. Esas lecciones tienen valor valor real, y hay personas que las necesitan. Ella observó la tarjeta Thornton Security Solutions, dirección en Denver. Piénsalo, dijo Jack. Sin presión, pero ten esto claro, no tienes que esconderte. No tienes que desaparecer. No tienes que fingir ser alguien que no eres. Hay lugares donde tus habilidades son valoradas, donde tu pasado es un activo y no una carga. Solo tienes que encontrarlos. Hablaron otra hora más. Compartieron historias que no podían contarse a civiles. Operaciones que oficialmente nunca ocurrieron. Compañeros que se habían convertido en leyendas dentro de la comunidad, pero seguían siendo desconocidos para el público. Jack le habló de una misión en Siria, un rescate de rehenes que se torció rápidamente, y habría acabado en masacre de no ser por el apoyo de un francotirador que se había entrenado con ella. Las mismas técnicas, la misma precisión bajo presión. Kale contó sobre una fase de entrenamiento en las montañas a 30 grados bajo cero, con el equipo fallando, y aún así, tenían que calificar a distancias que parecían imposibles. El instructor que los llevó más allá del punto de ruptura, y luego los empujó todavía más. Rieron recordando la burocracia militar absurda, la vez que al equipo de Jack lo sancionaron por faltas de uniforme, estando desplegados en una zona de combate. La vez que Kaya tuvo que rellenar papeleo, explicando por qué había disparado 12 rondas cuando el estándar era 5, porque las primeras 5 no lo habían neutralizado, y ella no iba a dejar a un combatiente herido detrás de sus líneas. Evidente para cualquiera en el terreno, pero algún oficial de despacho necesitaba que el papeleo cuadrara. Dios no permita que el papeleo no tenga sentido. Luego guardaron silencio al hablar de los compañeros que no regresaron. Los nombres en los muros conmemorativos, los funerales con banderas y salvas de fusilería, y las familias intentando entender por qué su hijo, hija o cónyuge había muerto en un lugar que no podían pronunciar por razones que no podían conocer. Fui a 3 funerales en 2018, dijo Jack en voz baja. Uno era de un tipo con el que serví 6 años. Sabía los nombres de sus hijos, el cumpleaños de su esposa, su bourbon favorito, y no pude decirle a su familia qué había pasado. No pude explicar la operación, no pude decir que murió haciendo algo que importaba. Solo accidente de entrenamiento y condolencias clasificadas. Esa es la parte más dura, coincidió K. No el peligro ni la dificultad, sino el aislamiento, la imposibilidad de compartir lo que has visto y hecho con la gente que amas. ¿Tienes familia? Mis padres fallecieron. No tengo hermanos, solo yo. Eso lo hace más fácil en algunos aspectos y más difícil en otros. Sí. El bar estaba casi vacío. Se acercaba la última llamada. Habían hablado durante toda la noche sin darse cuenta del paso del tiempo. Jack se levantó y dejó dinero sobre la mesa suficiente para cubrir ambas consumiciones y una buena propina. Mantente en contacto. Y si alguien te da problemas por el campeonato, por tu pasado, por cualquier cosa, llámame.
Nosotros nos encargamos. No necesito protección. Lo sé, pero la tendrás de todos modos. Eso es lo que hacen los compañeros. Cuando él se fue, K se quedó sentada unos minutos más pensando, procesando. El gobierno quería que fuera invisible. Los medios querían su historia. La inteligencia extranjera quería sus secretos. Pero la gente con la que realmente había servido, los operadores cuyas vidas había protegido, querían que estuviera a salvo, valorada y viviendo sin miedo. Tal vez esa era la respuesta: ni esconderse, ni exhibirse, simplemente existir, en espacios donde los guerreros fueran comprendidos y respetados. Salió del bar y condujo despacio por las tranquilas calles de Whitefish, un pueblo pequeño, montañas visibles incluso en la oscuridad. El tipo de lugar donde la gente te deja en paz, si quieres que te dejen en paz. Pero quizá ya no quería estar sola. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto. El periodista de la revista militar otra vez. Señorita Red Feather. Última solicitud de entrevista. Esta es su oportunidad de controlar su narrativa. Sin su aporte, tendré que apoyarme en especulación y fuentes que pueden no ser precisas. La gente va a contar su historia. No quiere que sea verdadera. Se orilló, se quedó sentada en la camioneta con el motor en marcha mirando el mensaje. No estaba equivocado. Las historias se contarían. La especulación continuaría. Sin su voz, el relato lo construirían personas que no entendían, que se equivocarían en los detalles, que sensacionalizarían o minimizarían según su agenda. Pero conceder una entrevista significaba exposición. Abrir puertas que había trabajado duro para cerrar. Invitar el escrutinio a una vida cuidadosamente construida para evitarlo. Escribió una respuesta. Mi narrativa es mía. No necesita ser pública. Las personas que importan ya saben quién soy y qué hice. Los demás pueden especular. La especulación los mantiene ocupados, y a mí en privado. La leyó 2 veces y envió. De inmediato aparecieron los 3 puntos. Él estaba escribiendo. Estás cometiendo un error. Esta historia se contará contigo o sin ti. Mejor ser parte que dejar que otros te definan. Ella no respondió. Simplemente bloqueó el número. Luego llamó al coronel Reeves. Contestó al segundo tono. K esperaba tu llamada. Señor, ya tomé una decisión. Te escucho. No me estoy escondiendo, pero tampoco voy a hablar. Rechazaré todas las entrevistas, mantendré un perfil bajo y viviré mi vida en silencio. No ofreceré información sobre mi servicio ni mi pasado, pero tampoco voy a fingir ser alguien que no soy. Si alguien compromete la seguridad operativa intentando contar mi historia sin mi cooperación, eso es responsabilidad suya, no mía. Al otro lado hubo silencio. Casi podía oírlo pensar. Finalmente de acuerdo. Es una postura razonable. La transmitiré a la cadena de mando. Pero K, ten cuidado. El mundo está más conectado que antes. Ser discreta ya no significa ser invisible. Alguien lo bastante decidido puede reconstruir muchas cosas a partir de registros públicos y redes sociales. Lo entiendo, señor, pero he terminado con ser invisible. Me gané el derecho a existir, a usar mis habilidades, a no disculparme por ser buena en lo que hago. Sí lo hiciste. Su voz se suavizó un poco. Por lo que vale, creo que lo estás manejando correctamente. No buscas atención, pero tampoco huyes de ella. Eso es maduro profesional. Gracias, señor. Una cosa más. Si alguna agencia federal aparece con preguntas o exigencias, llámame primero. Tienes derechos. No dejes que nadie te intimide haciéndote creer lo contrario. Entendido. Buena suerte, K. Eres una gran soldado. No dejes que nadie te haga olvidarlo. Colgó y se quedó sentada en la oscuridad de su camioneta, observando la montaña recortada contra la luz de las estrellas. Un año atrás, había sido invisible, anónima, intentando olvidar quién había sido, y sin encontrar propósito en quién se había convertido. Hace 6 meses se había inscrito en un campeonato para demostrarse que aún tenía las habilidades. Ahora estaba encontrando un camino hacia adelante. Sin esconderse, sin exhibirse, simplemente siendo. Condujo despacio de regreso a casa. El rancho la esperaba. Los caballos necesitaban revisión nocturna.
El equipo necesitaba mantenimiento. La vida continuaba, pero algo fundamental había cambiado. Ya no se escondía. No se avergonzaba de lo que había sido ni de lo que aún podía hacer. El campeonato había probado su capacidad. Las consecuencias estaban probando la comunidad que los guerreros cuidan de los guerreros, que las habilidades forjadas en la oscuridad tienen valor a la luz. Cuando llegó a su propiedad, otro vehículo la esperaba. Un sedán sin marcas placas del gobierno. Su mano se movió instintivamente hacia la cadera donde antes llevaba un arma. Salió una mujer, traje profesional, porte federal, manos visibles vacías, no amenazantes. Señorita Red Feather, soy la agente especial, Lisa Chen, contrainteligencia del FBI. ¿Puedo hablar un momento con usted? K. Se acercó con cautela. ¿De qué se trata? Servicios de inteligencia extranjeros han mostrado interés en su actuación en el campeonato. Hemos interceptado comunicaciones. Nada accionable por ahora, pero preocupante. Estoy aquí para informarle sobre posibles amenazas y protocolos de seguridad. Amenazas, intentos de reclutamiento probablemente, tal vez vigilancia. Quieren entender las metodologías de entrenamiento de francotiradores estadounidenses. Se ha convertido en persona de interés simplemente por demostrar una habilidad excepcional. K abrió la puerta de su casa. Pase. Pero no responderé preguntas sobre mi servicio. No he venido a hacerlas. He venido a ayudarla a mantenerse a salvo. Se sentaron en la mesa de la cocina. La agente Chen sacó una tableta y le mostró comunicaciones interceptadas, servicios de inteligencia extranjeros hablando de ella, analizando su tiro, especulando sobre su entrenamiento y su pasado. Esto es el GRU ruso, señaló Chen en un documento. Y este es el MSS chino. Ambos intentan identificar su unidad y su historial de despliegues. Hasta ahora han chocado con muros de clasificación, pero son persistentes. ¿Qué quieren? Información. Si no pueden obtenerla de usted, intentarán conseguirla de personas con las que sirvió, antiguos compañeros comandantes, cualquiera que pueda conocer detalles. Eso es preocupante, ¿sí? Por eso estoy aquí. Estamos monitoreando la situación. Podemos ofrecerle asesoría de seguridad si la necesita, actualización de seguridad de comunicaciones, entrenamiento en detección de vigilancia, lo que necesite para sentirse segura. Kaya estudió el rostro de la agente joven, competente, sincera. Aprecio eso, pero he estado en situaciones peores que el interés de inteligencia extranjera. No lo dudo. Pero entonces no estaba sola. Tenía un equipo, respaldo, infraestructura de apoyo. Ahora está aislada. Eso la hace vulnerable. ¿Qué sugiere? Manténgase vigilante. Informe cualquier acercamiento sospechoso, llamadas inusuales, personas que hagan demasiadas preguntas sobre su pasado. No intentamos controlar su vida, solo mantenerla a salvo. La agente Chen dejó información de contacto, varios números y protocolos de emergencia. Fue minuciosa y profesional. Tras su marcha, K preparó té. Se sentó en el porche y miró las estrellas. Inteligencia extranjera, agentes federales, periodistas. El campeonato había abierto puertas que ella creía cerradas con seguridad. Tal vez nunca lo estuvieron. Tal vez solo había estado fingiendo, escondiéndose a plena vista, con la esperanza de que nadie mirara demasiado de cerca. Ahora la gente miraba y debía decidir cómo responder: huir, esconderse, luchar o simplemente vivir. Aceptar la atención como el precio de demostrar que aún era capaz, relevante, peligrosa. Su teléfono vibró una vez más esa noche. Un mensaje de Jack Thornton. Me enteré de que el FBI te visitó. La información corre rápido en la comunidad. Si necesitas algo, evaluación de seguridad, protocolos de comunicación o simplemente alguien con quien pensar opciones, llámame. No estás sola en esto. Ella sonrió levemente y respondió: gracias. Sigo pensando en Denver. La respuesta llegó de inmediato: decide rápido. El mundo se está fijando en ti. Mejor avanzar que quedarse quieta. Se fue a dormir pensando en Denver, en enseñar, en encontrar un propósito que no exigiera esconderse ni explicarse, en ser una guerrera en paz en lugar de una veterana intentando olvidar la guerra. Afuera, la noche de Montana era silenciosa y fría, pero por dentro algo se estaba encendiendo, algo como esperanza,
algo como propósito, algo como hogar. 6 meses después, Kaya se encontraba en un campo de tiro privado a las afueras de Denver, una instalación de alto nivel donde se entrenaban especialistas en protección ejecutiva y equipos de seguridad corporativa, Thornton Security Solutions. Había aceptado la oferta de Jack, un puesto como instructora, enseñando tiro de precisión a profesionales, personas que necesitaban esas habilidades para fines legítimos de protección, personas que comprendían el entrenamiento disciplinado y el peso de la responsabilidad que conlleva la capacidad letal. El campo de tiro era impresionante, múltiples estaciones a distintas distancias, computadoras balísticas, sistemas de monitoreo ambiental, posiciones de tiro con control climático, todo lo que un tirador profesional podría desear. Pero el verdadero valor no era el equipo, eran los alumnos. Ese día dirigía una clase magistral. 12 estudiantes, todos exmilitares o de fuerzas del orden, Marina, EOD, Army Rangers, FBI, HRT, servicio secreto, profesionales serios, que buscaban elevar su precisión a larga distancia. Permanecían en semicírculo a su alrededor, atentos y respetuosos. No eran aficionados ni tiradores deportivos. Eran personas cuyas vidas podían depender de hacer el disparo correcto bajo presión. Disparar a distancias extremas no trata del equipo, les dijo K. El equipo ayuda a mejores ópticas. Ofrecen una imagen más clara del blanco, mejores rifles. Aportan consistencia, mejor munición, brinda un rendimiento predecible. Todos son ventajas, pero en esencia, la precisión a larga distancia trata de ti. Hizo una pausa para que lo asimilaran. De tu respiración, tu paciencia, tu capacidad para leer las condiciones ambientales y hacer cálculos bajo presión, tu disciplina, para esperar el momento perfecto en lugar de forzar el disparo. El arma es solo la herramienta. Tú eres el arma. Se movió a la línea de tiro. A 800 metros un blanco esperaba. Miren, tomó posición sin prisa ni movimientos innecesarios, una transición fluida de pie a tendida. El rifle se asentó el ojo detrás del visor, la respiración se hizo lenta. Los alumnos observaban en silencio tomando notas, fijándose en cada detalle. Disparó. Impacto centro de masa. Recargó, ajustó por un leve cambio de viento y disparó de nuevo. Impacto. 5 disparos. 5 impactos. Una agrupación tan cerrada que podía cubrirse con el puño. Se incorporó y aseguró el arma. Su turno. Emparejas un tirador y un observador. Cambien después de 5 disparos. Quiero ver transiciones suaves, respiración controlada y cálculos conscientes, no solo enviar balas al blanco. Avanzó por la línea mientras tomaban posición, corrigiendo posturas, ajustando patrones de respiración, explicando cálculos que la mayoría de los tiradores nunca consideraba. Un ex-ranger luchaba con su visor, no lograba estar cómodo. Sus disparos eran técnicamente correctos, pero el proceso era tenso. Sargento Chen, pause. Él aseguró el arma y levantó la vista. Tu distancia ocular está mal. Te estiras para alcanzar el visor en lugar de que el visor llegue de forma natural a tu ojo. Así me enseñaron. Lo sé. El entrenamiento militar estándar optimiza velocidad y precisión suficiente. Aquí optimizamos precisión perfecta sin importar el tiempo, prioridades distintas, técnicas distintas. Ajustó la posición del visor, comprobó la longitud de la culata e hizo pequeños cambios. Prueba ahora. Él volvió a acomodarse y su postura se relajó de inmediato. Oh, eso está mucho mejor. La comodidad permite la precisión. Si estás peleando con el equipo, no puedes concentrarte en el disparo. Inténtalo otra vez. Sus siguientes 5 disparos agruparon de forma notablemente más cerrada. Una agente del FBI tenía problemas con el cálculo del viento. Seguía fallando a la izquierda. Agente Rodríguez, ¿cuál es tu lectura de viento 5 millas por hora de izquierda a derecha? Mira el espejismo. ¿Qué te está diciendo? Ella observó las ondas de calor que ascendían desde el suelo. Veo 2 patrones distintos. Exacto. 5 millas por hora a nivel del suelo, pero a la altura del blanco está más cerca de 8. ¿Estás calculando para el viento aquí? Necesitas calcular para el viento allí. ¿Cómo sé qué hace el viento a 200 metros? Lee el terreno.
Ves esos árboles a mitad de camino, observa cómo se mueven, ves cómo cambia el patrón del espejismo. Esos son tus datos. Ahora haz el ajuste. Rodríguez corrigió, disparó. Impacto. Ahí lo tienes. Confía en tus observaciones más que en tus suposiciones. A la hora del almuerzo, los alumnos se reunieron en la sala de reuniones de la instalación. Sándwiches y café. Ambiente profesional. Jack Thornton se unió a ellos y observó a Kaya interactuar con los estudiantes, responder preguntas y explicar conceptos con paciencia y claridad. «Eres buena en esto», dijo en voz baja. «Tienes talento natural para enseñar. Tuve buenos instructores. Solo lo estoy transmitiendo. Es más que eso. Les estás dando herramientas que algún día podrían salvarles la vida o salvar la vida de las personas que protegen. Eso es un trabajo con sentido». K dio un sorbo a su café. Se siente correcto. Usar lo que aprendí y hacer que importe en un contexto distinto. Se acercó una agente del servicio secreto joven, de poco más de 30 con una concentración intensa. «Señorita Red Feather, ¿puedo preguntarle algo, claro? ¿Cómo maneja la presión en el terreno cuando todo depende de hacer el disparo? ¿Cómo se mantiene firme, K?» Reconoció la pregunta la verdadera que había detrás. Esa agente había pasado quizá recientemente por una situación en la que tuvo que tomar una decisión crítica y algo la estaba atormentando. «Nunca eliminas la presión», respondió Kaya con cuidado. «Solo aprendes a convertirla en ruido de fondo como estar junto a una autopista. Al principio el tráfico abruma, pero con el tiempo el cerebro lo filtra. Con la presión ocurre lo mismo. ¿Y cómo se entrena eso? Exposición controlada. Te colocas repetidamente en situaciones de presión hasta que tu sistema nervioso deja de tratarlas como emergencias, hasta que hacer el disparo difícil bajo estrés se vuelve tan rutinario como hacer uno fácil en condiciones cómodas». La agente asintió despacio. «Y si fallas en el entrenamiento, quiero decir, si no puedes hacer el disparo, entonces averiguas por qué y lo corriges. Los disparos fallidos no son fracasos, son datos. Te dicen qué necesita mejorar. Equipo técnica. Enfoque mental. Todo se analiza, se ajusta y se vuelve a disparar. ¿Y si fallas en el terreno cuando de verdad importa?». Kaya la miró directamente a los ojos, entonces lo aceptas, lo procesas, aprendes de ello y te preparas mejor para la próxima vez. Nadie batea 1000. No en esta profesión. Lo único que puedes hacer es maximizar tu probabilidad de éxito mediante preparación y entrenamiento. La agente pareció aliviada, como si le hubieran dado permiso para ser humana. «Gracias. Eso ayuda». Después del almuerzo pasaron a distancias mayores, 1000 metros, 1200 metros, empujando a los alumnos a rangos donde las matemáticas se volvían críticas. Kaya les enseñó a calcular el efecto Coriolis, a tener en cuenta la rotación de la Tierra, a ajustar por cambios de altitud y temperatura, la física que separa a los buenos tiradores de los excepcionales. A distancias extremas no solo estás disparando una bala, estás lanzando un pequeño proyectil a través de un entorno fluido complejo, que cambia constantemente viento a múltiples altitudes, gradientes de temperatura, humedad, presión del aire. Cada variable afecta la trayectoria. Mostró una tabla balística. Por eso las computadoras pueden procesar todas estas variables más rápido que el cálculo humano. Pero las computadoras no leen el espejismo, no sienten los cambios del viento, no perciben las sutiles variaciones ambientales que capta la intuición. Así que necesitas ambas cosas: computadora para las matemáticas, intuición para el arte. Un exoperador de Delta levantó la mano. Y cuando no tienes computadoras en situaciones de campo, posiciones improvisadas, entonces dependes de la experiencia de reglas prácticas de cálculos simplificados que te acercan lo suficiente. A 800 metros en condiciones suaves puedes estimar. A 1500 metros con viento variable, haces conjeturas informadas basadas en miles de disparos previos. No existe una fórmula perfecta, solo sabiduría acumulada. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollar esa sabiduría? Años, miles de disparos, cientos de condiciones diferentes. Básicamente estás programando tu cerebro mediante repetición, hasta que los cálculos se vuelven instintivos.
La sesión de la tarde se centró en disparos difíciles, posiciones elevadas, blancos en movimiento, visibilidad limitada, los escenarios que incluso a tiradores experimentados les cuestan. Kaya planteó un desafío blanco a 1100 metros, pero la posición de tiro estaba en una plataforma a 4 o 5 metros de altura, y el blanco se movería lentamente lo suficiente para complicar las cosas. ¿Quién quiere intentarlo? El Ranger se ofreció, tomó posición, hizo sus cálculos, ajustó por elevación y movimiento, disparó. Fallo 3 pies a la derecha. ¿Qué pasó yo? No lo sé. Calculé la altura. Di el adelanto al blanco. Lo hiciste, pero no tuviste en cuenta cómo la altura afecta la lectura del viento. A nivel del suelo tienes referencias del terreno. Aquí arriba el viento es distinto, menos obstrucción, más variabilidad. Intenta de nuevo. Mira las banderas a distintas alturas. Estudió el entorno con más cuidado, hizo ajustes y disparó. Impacto. No centro de masa, pero un impacto sólido. Mejor. La altura lo cambia todo. Recuérdalo si alguna vez disparas desde edificios o escondites elevados. A última hora de la tarde los alumnos estaban agotados mentalmente más que físicamente. El tiro de precisión exigía una concentración intensa. Mantener el enfoque durante horas era drenante. Kaya dio por terminado el día. Buen trabajo hoy. Esta noche revisen sus datos. Identifiquen dónde tuvieron dificultades. Mañana abordaremos debilidades específicas. Mientras recogían el equipo, varios se le acercaron individualmente, haciendo preguntas buscando consejos concretos. Ella les dio atención enfocada a cada uno, tratando cada pregunta como importante porque lo era. Estas personas se preparaban para situaciones en las que la precisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para ellos o para otros. Jack caminó con ella hacia la oficina mientras el sol se ponía tras las rocosas. Te respetan no solo por tu habilidad, sino por ti, la forma en que enseñas, la paciencia que muestras. Se la merecen. Están aquí porque toman su oficio en serio. A propósito, hoy recibí una llamada del campeonato Mountain Ridge. Te quieren de vuelta el próximo año como instructora invitada. La expresión de Kaya no cambió. Vi su correo. ¿Vas a hacerlo tal vez? Depende de los términos. Aceptaron tus condiciones, nada de entrevistas, nada de cámara, solo instrucción. Entonces probablemente acepte. Entraron a la oficina. Premios en las paredes, fotos de entrenamientos, la atmósfera profesional de una empresa de seguridad seria. Jack sirvió café. Te has adaptado bien aquí. A los alumnos les encantas. La retroalimentación de los clientes es excepcional. Me alegra que hayas dado el paso. A mí también. Se siente correcto. Usar lo que aprendí y hacer que importe más allá de los recuerdos. Es más que eso. Estás construyendo legado. Cada tirador que entrenas lleva tu conocimiento hacia adelante. Lo usa para proteger a personas, para mantenerse con vida, para hacer mejor su trabajo. Eso se propaga de maneras que nunca llegarás a ver del todo. Kaya se sentó y dio un sorbo a su café. Nunca lo había pensado así. La mayoría de los instructores no lo hacen, pero es cierto. No solo enseñas técnica. Estás transmitiendo una tradición guerrera, habilidades refinadas a lo largo de generaciones de experiencia dura, conocimiento pagado con sangre y dificultad. Eso importa. Su teléfono vibró. Notificación de correo electrónico. Miró el mensaje, era de la agente del servicio secreto que había preguntado por la presión. Señorita Red Feather, gracias por la sesión de hoy. Aprendí más en 8 horas que en meses de entrenamiento formal. Más importante aún, gracias por la conversación durante el almuerzo. He estado luchando desde un incidente hace 6 meses. Sus palabras me ayudaron a procesarlo. Me dieron permiso para ser humana y seguir siendo profesional. Eso significó más de lo que imagina. Respetuosamente, agente Sara Martínez. Kaya se lo mostró a Jack. Él lo leyó y sonrió. ¿Ves? Eso es legado. Esa agente recordará este día. Recordará lo que le enseñaste y será mejor en su trabajo gracias a ello. Tal vez salve una vida algún día.
Tal vez salve la suya propia porque te tomaste el tiempo de enseñarle bien. Esa noche, K regresó a su apartamento, un lugar pequeño temporal. Aún no se había comprometido del todo con Denver. No había vendido el rancho en Montana. Todavía estaba probando si esta vida le quedaba, pero empezaba a sentir que sí. Abrió su portátil y redactó una respuesta a la invitación del campeonato. Acepto su invitación para servir como instructora invitada bajo los términos previamente acordados. Por favor, faciliten detalles sobre el calendario y las expectativas. Espero con interés trabajar con competidores serios que deseen mejorar su oficio. La envió y luego empezó a escribir otra cosa. Un artículo que no trataba de su servicio ni de operaciones clasificadas, sino de la transición de encontrar propósito después del uniforme del desafío que enfrentan los veteranos al integrar habilidades que parecen no tener lugar en la vida civil. Lo tituló sobre el uniforme el propósito y la precisión. Las palabras fluyeron con facilidad, años de experiencia condensados en sabiduría práctica. Los guerreros se definen por algo más que sus armas. Nos definen la disciplina, la atención al detalle, la capacidad de rendir bajo presión. Esas cualidades no se jubilan cuando lo hacemos nosotros. Son quienes somos. El desafío es encontrar lugares donde importen en contextos civiles. Pasé una década como tiradora de precisión. En ese mundo todo era claro. Amenaza o no amenaza, impacto, o fallo, éxito o fracaso. La vida civil es más confusa, más ambigua, más difícil de medir, pero los fundamentos permanecen. La disciplina sigue importando. La atención al detalle sigue produciendo resultados. La capacidad de rendir bajo presión sigue separando a los profesionales de los aficionados. El error es pensar que las habilidades del guerrero solo sirven para la guerra. No es así. Sirven en todas partes: negocios, enseñanza, crianza, cualquier ámbito donde la excelencia importe y exista presión. La transición no consiste en dejar atrás al guerrero, sino en encontrar nuevos campos de batalla, nuevos desafíos, nuevas formas de servir. Escribió durante 2 horas. No mencionó su nombre ni hizo referencia a operaciones concretas. Solo ofreció la perspectiva de alguien que había recorrido ese camino. Cuando terminó, lo envió a una revista de veteranos que llevaba meses solicitándole contenido. Ahora por fin tenía algo que valía la pena decir. Sonó su teléfono. Número desconocido. Casi no contestó. Hola K. Soy Sara. Sara Chen, la agente del servicio secreto del entrenamiento de hoy. Agente Chen. Todo está bien, sí. Perdón por llamar a su número personal. Lo obtuve del listado del curso. Espero que no sea un problema. No lo es. ¿Qué tiene en mente? Solo quería agradecerle otra vez por hoy, por el entrenamiento, pero especialmente por la conversación. He estado luchando, dudando de mí misma, preguntándome si sirvo para este trabajo. Lo que dijo me ayudó a entender que la duda es normal, que la perfección no es realista, que lo que importa es la preparación y el aprendizaje. Kaya se sentó y le dio toda su atención. Cuénteme sobre el incidente si se siente cómoda. Pausa. Hace 6 meses, protección presidencial, una posible amenaza. Tuve que decidir si intervenir. Una decisión de fracción de segundo. No disparé. El sujeto resultó ser inofensivo. Pero si me hubiera equivocado, si realmente hubiera sido una amenaza, estaría preguntándome si debería haber disparado. Exactamente. Y no puedo hablarlo con la mayoría de la gente. Es clasificado, pero me persigue, me hace dudar de cada decisión. Eso es normal, incluso saludable. Significa que se toma la responsabilidad en serio. ¿Cómo lidió usted con eso? Con el peso de saber que la vida de otros dependía de sus decisiones. Kaya guardó silencio un momento, recordando decisiones que había tomado, disparos que había hecho y disparos que no. Lo afronté aceptando que la perfección no es posible. Hice lo mejor que pude con la información que tenía, me preparé todo lo que pude. Tomé la decisión que creí correcta y luego viví con las consecuencias. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Hubo veces que se cuestionó en cada misión, en cada disparo. Pero cuestionarse es distinto de aprender.
Revisaba lo ocurrido, analizaba mis decisiones, veía qué haría distinto y aplicaba esas lecciones la próxima vez. Eso es productivo. Obsesionarse con un pasado inmutable no lo es. ¿Cómo se deja de obsesionarse? Enfocándose en la preparación, en controlar lo que sí puedes controlar. Entrenamiento, mantenimiento del equipo, forma física, disciplina mental. Cuando sabes que te has preparado bien, puedes confiar en tus decisiones incluso cuando son difíciles, incluso cuando son imperfectas. Hablaron durante 40 minutos sobre la presión, la duda y el desafío particular de ser una guerrera en profesiones dominadas por hombres. Cuando terminó la llamada, Ka se quedó en silencio. Ese era el verdadero trabajo, no solo enseñar técnicas, sino mentorear. Apoyar, ayudar a otros guerreros a navegar el terreno psicológico que acompaña a la responsabilidad seria. Había pasado años cargando sus propias cargas sola. Tal vez ayudar a otros a llevar las suyas era ahora su propósito. Sonó el aviso de correo en su portátil. Respuesta de la revista de veteranos. Ka. Este artículo es exactamente lo que necesitábamos. Poderoso, honesto, práctico. Nos gustaría publicarlo en el número del próximo mes. También quisiéramos encargar más textos si le interesa. Nuestros lectores conectan con una perspectiva guerrera auténtica. Consideraría una columna regular. Ella miró la pantalla. Una columna, una plataforma regular, la oportunidad de ayudar a más personas. Escribió de vuelta. Estoy interesada. Hablemos de los detalles. En las semanas siguientes, Kaya se fue asentando en un ritmo. Enseñaba durante el día, escribía por la noche, y mentoraba a guerreros que se acercaban con preguntas o luchas personales. El artículo que publicó generó una respuesta enorme. Veteranos le escribieron agradeciéndole haber puesto en palabras su experiencia. Personal en servicio activo pidió consejos. Otros instructores solicitaron permiso para usar su marco de trabajo. La columna pasó a llamarse Transición del Guerrero, encontrar propósito después del servicio. Cada mes abordaba un aspecto distinto. Salud mental, desafíos en las relaciones, transición profesional, condición física, la realidad práctica y poco glamorosa de pasar de la vida militar a la civil. Las respuestas llegaban sin parar. Cientos de mensajes, personas compartiendo sus historias, haciendo preguntas, encontrando comunidad. Jack observó su transformación de guerrera solitaria a celebridad renuente, y luego a mentora con propósito. Estás construyendo algo importante, le dijo una noche. Comunidad, red de apoyo. Una voz para gente que a menudo no la tiene. Es extraño, admitió Kaya. Pasé una década siendo invisible. Ahora soy visible, pero en mis términos. Esa es la diferencia. No te están exponiendo. Estás eligiendo compartir, controlando tu narrativa y ayudando a otros. Eso es poder. 3 meses después de empezar en Thornton Security, Kaya recibió otra llamada. Esta vez del coronel Reeves. Ka quería avisarte. Ese reportero que te estuvo acosando publicó su artículo. El pecho se le tensó. Y en realidad es bueno. Respetuoso. Reconoce que te negaste a comentar. Se centra en el campeonato. Especula sobre tu pasado pero no afirma certezas. Incluso incluye una sección sobre seguridad operativa y por qué algunas historias de veteranos deben permanecer privadas. ¿De verdad? ¿De verdad? Creo que tu silencio terminó protegiéndote mejor de lo que habría hecho involucrarte. No pudo sensacionalizar lo que no pudo confirmar. Y respetó lo suficiente tu postura como para encuadrarlo bien. El alivio la recorrió. Eso no lo esperaba. A veces ocurren buenos desenlaces. Pensé que querrías saberlo. Tras la llamada, buscó el artículo en línea y lo leyó con atención. Estaba escrito tal como Reeves había descrito, profesional respetuoso, preciso, sobre el tiro prudente en la especulación. La sección de comentarios era interesante, otros veteranos defendiendo su privacidad, algunos intentando adivinar su unidad, unos pocos afirmando haber servido con ella, la mayoría falsos, pero el tono general era respetuoso. Cerró el portátil y sonrió levemente. La tormenta que había temido no se materializó. Se mantuvo firme, sostuvo límites, y el mundo los respetó.
Tal vez esa era la lección: los guerreros no siempre tienen que pelear. A veces basta con mantenerse firmes. Ese fin de semana regresó a Montana, revisó el rancho, alimentó a los caballos, caminó la propiedad. Seguía sintiéndose como hogar. Pero Denver también empezaba a sentirse así. Tal vez no tenía que elegir. Tal vez podía tener ambos: retiro y comunidad, soledad y propósito. Se sentó en el porche al atardecer, observó el sol caer tras las montañas conocidas y pensó en el camino recorrido. Un año atrás había entrado a un campeonato para probar que seguía siendo precisa, capaz, peligrosa. Lo había demostrado. Pero también había descubierto algo más importante. No era solo una guerrera intentando sobrevivir a la paz. Era una guerrera aprendiendo a prosperar en ella, encontrando propósito, construyendo comunidad, transmitiendo sabiduría ganada a pulso, haciendo la transición de operadora a mentora, de oculta a visible, de aislada a conectada. El disparo del campeonato había sido preciso, ejecución perfecta. Pero esto, construir una vida con sentido y propósito, era el disparo más difícil, el que exigía habilidades distintas, otra paciencia, otro tipo de valor. Lo estaba logrando día a día, decisión a decisión. No perfecto, pero mejorando. Y para una guerrera entrenada en la precisión, eso era suficiente. En realidad lo era todo. Su teléfono vibró una vez más. Mensaje de Jack. Llamada de conferencia mañana. Posible contrato con el Departamento de Estado. Quieren entrenamiento especializado para seguridad diplomática. Te solicitaron específicamente como instructora principal. ¿Te interesa? Miró el mensaje, miró las montañas, miró el futuro abriéndose ante ella, y respondió extremadamente interesada. Envíame los detalles. La guerrera seguía en la lucha, solo que era una lucha distinta. Y quizá era exactamente donde debía estar. Eso fue intenso. Pero no termina aquí. Haz clic en este video ahora mismo para ver a otro guerrero subestimado dominar por completo a todos los que dudaron de él.